Buenos días, bienvenidos a Sábados en la Sierra. Os damos la bienvenida desde la Sierra de Segura, aquí en el municipio de Hornos, cerca de la aldea de la Capellanía, que está por ahí, por la montaña. Hoy quería leer en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 2, de los versículos 19 al 25. Dice la palabra de Dios: tu maldad te castigará, y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú al Señor tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor de los ejércitos. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras, y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo el Señor. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino, asna montés, acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento, de su lujuria ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio, en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Esta es la profecía del profeta Jeremías. Y hoy me gustaría hablar de, como nos dice el versículo 19, lo malo y lo amargo que es dejar al Señor. Qué malo y qué amargo es dejar al Señor. Jeremías le hablaba al pueblo de Israel, el pueblo de Israel que se había apartado de su Señor, de aquel Señor que le había rescatado, aquel Señor que había hecho tanto por ellos, de su Creador, se habían apartado. Y Jeremías les quiere decir claramente, y Dios les dice a través de Jeremías, lo malo y lo amargo que es dejar al Señor. Vemos tres cosas que dice el pueblo. En primer lugar, este pueblo decía, no serviré, no serviré. Dios requiere que le sirvamos. Dios requiere que seamos siervos suyos. Y cuando una persona cree en Jesucristo como Salvador, se convierte en siervo de Dios para servirle a Él. Pero este pueblo decía, no voy a servir. Es más, en el versículo 31, más adelante dicen, somos libres, soy libre, nunca más vendré a Dios. Soy libre, puedo hacer lo que me dé la gana. Así muchos también hoy dicen, nadie me va a decir lo que hago con mi tiempo, lo que hago con mi vida, lo que hago con mi cuerpo. Yo soy libre, tengo libertad para hacer lo que me da la gana. Yo no soy siervo de nadie. Yo soy dueño de mi vida, dueño de mi destino, dicen muchos. Y Dios a Israel que decía eso les dice, sí, tú dices, yo no voy a servir, yo no soy siervo de nadie. En el versículo 20, Dios le dice, no quieres servir a Dios, no, pero estás sirviendo a todos los demás. Es más, te has hecho sierva y te acuestas con cualquiera, eres esclava de todos. Me dices que no quieres servirme a mí, pero te has hecho esclava de cualquiera que pasa por al lado tuya. Has dejado el servicio a Dios y te has puesto a ser esclavo de todos. En primer lugar decían, no serviré. En segundo lugar decían, pero es que yo no soy pecador. En el versículo 23 el pueblo decía, yo no soy inmunda, yo nunca he andado tras los dioses falsos de Baal, yo no soy pecador. También muchos hoy dicen, yo no soy pecador, o al menos yo no soy tan malo como los otros, no soy pecador. En el versículo 35, el pueblo decía, yo no he pecado, yo soy inocente. Así es como se veía el pueblo. Y el pueblo decía, yo no he hecho todas estas cosas, porque se comparaban con los otros y decían, estoy bien, no soy inmundo. Pero en el versículo 22 Dios tiene una palabra para el pueblo. Dios les dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. Tú tratas de ocultar tu pecado, como Adán y Eva hicieron cuando intentaron vestirse con hojas de higuera. Tú tratas de limpiarte por afuera, de decir, yo no he pecado, yo voy a reformar mi vida, voy a intentar hacer algunas cosas bien, yo estoy bien. Pero dice Dios, te podrás limpiar por fuera, pero yo veo tu pecado por dentro. Ni con jabón ni con lejía podrás limpiarte. Y luego también el pueblo decía, yo no he pecado, ¿por qué? Porque voy a hacer penitencia. Y las buenas cosas que voy a hacer tapan las malas. Y en el versículo 25, Dios le dice, guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed.
El pueblo pensaba, bueno, si hago algunos ritos, si hago alguna penitencia de andar descalzo por aquí o de no beber y tengo sed, entonces eso cubrirá mis pecados. Y Dios le dice, no me vengas con lutos, con ayunos, con penitencias de andar descalzo, de no beber, porque así no podrás limpiarte de tu pecado. No, eso no va a ocurrir, esa no es la manera de limpiarse del pecado. El pueblo decía, no serviré, el pueblo decía, no soy pecador, y también en el versículo 25, ¿sabes lo que dice el pueblo al final? Dice, es que no tengo remedio, no tengo remedio. En el versículo 25 ellos dijeron, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Al principio niegan su pecado, pero cuando su pecado se descubre, cuando está claro que habían pecado, entonces ellos dicen, es que no tengo remedio, es que yo ya no tengo remedio, yo tengo que seguir en estas cosas, porque tanto tiempo he estado en el pecado que tengo que seguir. Incluso a veces pensaban, Dios ya no querrá aceptarme, Dios ya no me querrá salvar, ya no tengo remedio. Así el diablo, Satanás, habla a muchos corazones y les dice, llevas tanto tiempo en el pecado que ya no tienes remedio, tienes que seguir en el pecado. Y habiendo dicho el pueblo, no serviré, no soy pecador y al final de todo no tengo remedio, Dios les dice, venid a mí y aún así después de todo esto habrá salvación. Habrá salvación porque Cristo ha provisto salvación para el pecador. Para cualquier tipo de pecador, aun cuando haya permanecido en el pecado por mucho tiempo, sí que hay remedio. Y el remedio es Jesucristo. Él dejó el cielo y vino a esta tierra para dar su vida en rescate por pecadores, para vivir la vida que nosotros teníamos que vivir y para morir la muerte que nosotros merecíamos morir. Sí que hay remedio y ese remedio está en Jesucristo. Es algo muy malo y lleno de amargura dejar al Señor. Pero si vuelves al Señor, si vienes a Él en arrepentimiento y fe, Él es un Padre con los brazos abiertos que querrá recibirte. Piensa en estas cosas, por favor. Nos despedimos desde la Sierra de Segura. Hasta luego.